leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, encontré un pasaje bíblico que me llamó mucho la atención, porque en varias ocasiones yo había leído esta epístola de este pasaje bíblico y siempre me preguntaba, pero ¿quién es este personaje que hasta Jesucristo ha hablado de él? Lucas en su capítulo 4, hermano, es el que nos habla de ese personaje. Lucas 4, 27. La palabra de Dios dice, y muchos leprosos habían en Israel en épocas del profeta Elías, mas solo Naamán fue limpiado. Yo había leído eso varias veces. Eliseo, había leído la historia de Eliseo, pero el Espíritu nunca me había concentrado en este personaje de Naamán. Volví a leer la palabra de Dios y volví a encontrarme con este versículo de la Biblia, Lucas 4:27, y muchos leprosos habían en Samaria en aquella época, y así relata la Biblia. Y volvió el Espíritu y me dio la pincelada. ¿Quién era Naamán? Que hasta Jesucristo habla de él. Y yo mismo me dije, yo estoy fallándole a mi Señor, porque yo no estoy escudriñando las Escrituras y estoy desobedeciendo a un mandato que Jesucristo le dice a los fariseos y a los escribas cuando le dice, escudriñen las Escrituras, porque a mí me parece que en ella está la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Y me dispuse a escudriñar quién es Naamán, qué beneficio nos puede dar Naamán, la historia de Naamán, a usted hermano, a usted hermana, a ti que nos está mirando, a ti que nos está visitando en el día de hoy, y a nosotros que también en determinadas ocasiones pusimos pretexto porque nosotros entendíamos que las cosas debían ser como nosotros creíamos y donde nosotros quisiéramos. Pero la palabra de Dios nos muestra por este pasaje bíblico cuáles son los beneficios que usted, hermano, puede encontrar cuando nosotros obedecemos la voluntad del Señor. Y en Segunda de Reyes, en su capítulo 5, la palabra nos muestra quién es Naamán. Hay mucha gente que, Naamán, un nombre. Dice la palabra de Dios, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre de gran valor para su señor. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, gloria a Dios. Y no era de los de Israel. Aparte de eso, la Biblia muestra que Naamán era leproso. Fíjate dónde nosotros nos vamos a envolver. Nos vamos a envolver en un personaje que aparte que no era de Israel, era leproso. Pero para nosotros poder discernir lo que es la lepra, tenemos que estudiar Levítico 13 y Levítico 14, porque ahí está amplia las leyes de Jehová para los que tenían lepra, antes de que comenzara la palabra a hacer su estrago sobre ella. Dice la palabra de Dios que era un hombre que el rey de Siria lo tenía en alto estima. Era el instrumento que Dios había
usado para salvar a su pueblo. Y dice en el versículo 12, segunda de Reyes, que ese Señor habían mandado bandas armadas y trajeron cautiva a una joven de las del pueblo de Israel. Y ella trabajaba con la esposa de Naamán. Y dice la palabra de Dios que ella le dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos nosotros parte en esto? Si tú vienes a Cristo y le ruegas, Él te sana, Él te lava, Él te levanta aunque esté caída en el suelo. Gloria al Señor. Pero ese pasaje bíblico no menciona a Jesucristo ni siquiera una sola vez. Y entonces, hermano, pues la palabra de Dios nos enseña que él obedeció a la muchacha y él le propuso a su señor, que era su rey, lo que ella le había dicho. Y el rey le dijo: vete, que yo voy a enviar cartas al rey de Israel para que él te sane de tu lepra. Y dice la palabra de Dios que fue el camino equivocado. ¿Por qué? Porque el rey de Israel no hablaba con Dios. El rey de Israel, para poder hablar con Dios, tenía que buscar ¿a quién? Un profeta. Un profeta es aquel, el que tenía la capacidad de consultar a Dios para transmitir su palabra. Gloria a Dios. Fíjate cómo la palabra de Dios nos va enseñando de este pasaje bíblico que está escrito muchos años antes de Jesús. Y que el mismo Jesús, cuando entró a la sinagoga de ellos, narrado por Lucas 4, dice que lo mencionó, un acontecimiento extraordinario. Pero me servirá a mí, te servirá a ti. Y para no extender demasiado este mensaje, vamos a ver qué dice la palabra de Dios ya en el versículo 7 en adelante. Todo lo que nosotros estamos haciendo o estamos diciendo está escrito en la segunda de Reyes, en su capítulo 5. Y dice la palabra de Dios: el rey de Siria envió cartas al rey de Israel. Pero la muchacha jamás le dijo que era el rey de Israel. El varón de Dios que está en Samaria, si tú le rogases, él te sana de tu lepra. Y si yo te digo a ti que Jesucristo, el rey de Israel, si tú le ruegas que te perdones tu pecado, él te lo perdona. Porque así está escrito y así lo sienten nuestros corazones. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios para que mate o para que dé vida? Eso está escrito. No era el rey de Israel que la muchacha le hubiese dicho que fuera a rogarle. Era el varón de Dios que estaba en Samaria. Pero él entendía que eso era una ecuación para contender contra él, y rasgó su vestido. E inmediatamente dice el versículo 8 que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Bendito sea el nombre de Dios.
¿Y a qué rey de Israel nosotros le servimos? A Cristo. ¿Cuántas veces está escrito el nombre de Jesucristo en ese pasaje bíblico? Ni una sola vez. Pero la palabra nos muestra por ella que todo lo que aconteció ahí fue hecho por Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, Naamán se presentó delante de Eliseo. Pero Eliseo ni siquiera lo vio. ¿Cuál fue la medicina que Eliseo usó para que Naamán se sanase? Tú te la preguntas y yo me la pregunté. Pero él no salió, hermano. Pero dice la palabra de Dios que él le dijo: ve al Jordán y zabúllete 7 veces y serás limpio. Gloria a Dios. Así mismo dice Jesucristo: ven a mí y lávate con mi preciosa sangre y tus pecados te serán perdonados. Consultaba con una joven que me dijo: yo creo en Dios. Una pastora me bautizó hace mucho y yo cumplí. Consulté con otra persona que yo la quiero mucho. No, el padre Chelo me bautizó cuando yo tenía 5 años. Quise enfrentarme porque a veces me siento impotente. Si tú coges, Stanley, o tú, Francis, esos niños de ustedes y vienen a bautizarlos, ustedes lo están señalando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Es importantísimo que nosotros sepamos esto, que nosotros caminemos esta palabra, porque es para salvar a aquellos que están en un mundo errado, equivocado, haciendo ese juicio por sí mismo, así como dice la palabra de Dios que estaba haciendo Naamán. Dice la palabra de Dios que él fue y se presentó ante Eliseo, ante las puertas de la casa de Eliseo, pero Eliseo le dijo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y serás limpio. Y en el versículo 11 dice la palabra de Dios que él se fue enojado, porque él decía en su mente y en su corazón: él debe salir y pararse delante de mí, él debe ir y decir ciertas cosas a Jehová su Dios, y él debe hacer lo que yo quiera. Eso es lo que dice la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que no es lo que Stanley quiera. No es lo que Rafael diga, ni donde Rafael diga. Es la voluntad de Jehová. Gloria a Dios. Jehová sacrificó su propio hijo por mis pecados, por tus pecados. Y debemos creer en eso fielmente. Pero la Biblia dice que con creer no basta. Hay que obedecer, gloria a Dios, porque Jesucristo sufrió su alma hasta la muerte. Y dice: ¿para qué ha llegado este momento? Señor, pasa de mí esta copa, pero no haga lo que yo te digo, sino tu voluntad. Gloria a Dios. Si nosotros no nos prestamos a aceptar la voluntad de Dios, en vano decimos gloria a Dios, en vano decimos amén, en vano decimos aleluya. Solo tenemos que glorificar a Dios en los momentos más difíciles que se nos presenten en nuestra vida, porque es ahí donde Jehová se glorifica en la debilidad de sus hijos. Alabado sea su nombre.
Porque así se lo hizo ver y entender a Pablo. Y Pablo se lo ha hecho ver y entender a todos aquellos que estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios. Y sigue diciendo que él se fue enojado porque no hicieron la cosa como él creía. Y se fue. Y la palabra de Dios dice que él denotó dos grandes ríos de Damasco, Abana y Farfar. Y si yo me baño en ellos, ya yo soy limpio. Son mejores que los de Israel. Pero la palabra de Dios no está diciendo que era Abana y que era Farfar. La palabra de Dios es clara cuando dice: si obedecisteis la palabra del Señor, tu nombre será exaltado junto con Él. ¿Cómo así? Si cogiste tu cruz y seguiste a Cristo, Él estará contigo para siempre. Gloria a Dios. Las cosas nosotros queremos y lloramos por lo que necesitamos como hombres. Y muchas veces el Señor nos dice no. Y no nos los dice con palabras, sino nos los dice porque nos retiene de no haberla conseguido. Y le suplicamos a Dios porque deseamos cosas como hombres y tenemos el derecho. Pero nunca sabemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Cuando estamos tristes, dice la palabra, que debemos cantar una alabanza. Tenemos momentos de aflicción, orarle al Señor. Y este trapito de viejo que está aquí tiene buen testimonio de que Dios no se tarda. Glorificado sea su nombre. Y ya en el versículo 13 dice la palabra de Dios: después de haberse ido enojado porque no se hizo lo que él creía o por lo que él tenía en su mente y en su corazón, él se fue enojado. Mas sus criados le dijeron: mi Señor, si el varón de Dios te hubiese mandado X cosa o tal cosa, tú no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más que solamente te dice: ve y lávate para que seas limpio? Gloria a Dios. Y es aquí donde la palabra de Dios nos muestra el beneficio a la obediencia, hermano. Hermana, tú que nos estás mirando por esa plataforma que el Señor ha habilitado. Cuando tú obedeces, el resultado es inmediato. Y dice el versículo 14: entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Así mismo me pasó a mí, así mismo te puede pasar a ti. Y si tú me dices: yo no tengo lepra, yo te concedo la razón, porque pocas personas de nosotros conocen qué es la lepra. Pero hay enfermedades que son 100,000 veces más poderosas que ella, porque hay odio en nuestro corazón y nosotros no lo vemos, pero es una enfermedad. Y hay rencor en nuestro corazón y eso también es una enfermedad. Y cuando nuestros ojos se ponen altivos, como decía el hermano, que sacamos nuestra mente a vagar cosas que nos apartan de Dios, eso también es una enfermedad. Pero qué bueno que tenemos la sangre preciosa de Jesucristo, que es la que nos limpia y que nos regala la bendición de la unción del Espíritu Santo para que nos guíe cuando estamos por el camino equivocado y errado, que nos endereza, que se contriste, que se siente mal porque lo estamos haciendo mal, porque es el abogado que está sentado a la derecha del Padre, quien toca la mente y el corazón de sus hijos
para que se levanten, para que caminen con camino firme. Bueno, hermano, el capítulo dice, el 15 dice, que después que él salió limpio, él volvió al varón de Dios. ¿Cuántas personas vienen aquí a la iglesia? Y la vemos. Y después que ellos ven cómo es que la iglesia camina, se apartan de ella. Ni siquiera vienen a dar gracias a Dios. Dice en el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria al Señor. Es a ese Dios a que nosotros le servimos. Es a ese Dios al cual nosotros te instamos a que venga a lavarte en su preciosa sangre, para que también tú le sirvas. Es aquel Dios que salvó y salvó a Naamán en aquellos tiempos. Pero la palabra dice que Naamán fue que lo limpió. Pero vamos a ver por la misma palabra que también Naamán se salvó, gloria a Dios, y que así tú también te puedes salvar. Si viene a Cristo, si acepta lavarte con su preciosísima sangre. No porque la pastora aquella, no por el padre Chelo, no con una ramita salpicándote por ahí, no, sepultándote en la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, mas él le dijo, él le estaba brindando ese oro, esa plata que él llevó, esos vestidos nuevos, él se lo estaba pagando. No, recíbelo. La Biblia no habla de paga, pero se lo estaba regalando. Mas, sin embargo, Eliseo le dice, vive Jehová, en cuya presencia está mi alma, que no lo acepto, gloria a Dios. Lo mismo que decía el hermano, aquí no hay negocio. No. Aquí yo no he visto negocio, y si veo un negocio me voy. Sí, porque yo no tengo nada que comprar ni nada que ofrecer. Ahora, lo que yo le estoy diciendo a mis hermanos, a mis amigos que nos están viendo, a las visitas que están aquí, que lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia, yo no lo puedo expresar porque no acabo ni en años, porque son maravillas, gloria a Dios. Aún a veces se me vaya la voz. El Señor siempre tiene una plumilla como le hacían a los gallos. Me limpia, bendito sea su nombre. Y estoy aquí firme, decidido a decirte, aparta esos pensamientos de hombre que llegan a tu vida. Ven a Cristo. Hoy es el día agradable del Señor. Hoy es el día que el Señor ha puesto su palabra para que tú la escuches. Ha abierto esa plataforma para que tú veas. Y lo que se te ha dicho, tú lo puedes buscar en Segunda de Reyes 5, que está ahí tal como yo te lo he dicho. Naamán creía que era donde él quería. Naamán creía que era como él creía. Pero la Biblia dice, para tú beneficiarte de la gloria de Dios, tú tienes que aceptar su bendición. No como tú quieras, sino como Él quiere. No donde tú quieras, sino conforme a la voluntad de Dios. Que la paz del Dios Altísimo y Padre nuestro siempre estén en medio de nosotros. Que el Todopoderoso abra tu mente y tu corazón y te haga ver y entender que los pensamientos de hombre solamente son para apartarnos de la salvación y de la vida eterna. Ven a Jesucristo, lávate con su preciosa sangre y tú vas a ser como Naamán, que su carne, su ser quedó limpio y hoy su nombre está en el libro de la vida
no porque aquí está escrito, sino porque él vino a Eliseo y le dijo, nunca más ofreceré holocausto a otro Dios, sino al Dios de Israel. Gloria al Dios viviente, que es el que nos está llamando para que nosotros veamos que todo lo que nosotros estamos pasando, todo lo que nosotros hemos pasado, lo pasaron aquellos grandes hombres hace ya muchísimos años. Que Dios le bendiga grandemente. Esto es un pasaje bíblico muy amplio, pero no se puede seguir más de ahí, porque entonces le vamos a faltar a lo que dice la palabra de Dios. Que se haga todo decentemente y en orden. Que Dios le bendiga mucho. Si yo no estuviera tan afónico, yo cantara, pero Dios sabe cómo está mi voz. Y si es su voluntad, que el hermano que venga a cantar y que Dios le bendiga a todos grandemente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Bueno, hermano, aquí ustedes vieron el resultado de la obediencia, ¿verdad que sí?